impacto evangelístico. Espero ser lo más breve posible y que el Espíritu Santo trabaje en todas y cada una de nuestras vidas mientras la palabra de Dios corre. Capítulo 6 del libro de los Jueces. Los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Si los malos practican lo malo, practican las cosas de su padre, el diablo. Pero cuando los hijos de Dios hacen lo malo, automáticamente se desvinculan de Dios para vincularse con las tinieblas y con Satanás. Y puesto que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, Dios los entregó en manos de Madián. La palabra Madián significa contienda, rencilla. Y cuando los hijos de Dios hacen lo malo delante de Dios, se desarrollan las contiendas, las rencillas, y lamentablemente hemos visto aquí en nuestra pequeña isla que luego se nos convierte en un volcán de rencillas y contiendas aún a través de las ondas radiales, porque cuando los hijos de Dios hacen lo malo delante de Dios, Dios los entrega a esta situación para que en algún momento reaccionen, recapaciten y vuelvan a los brazos amorosos de nuestro Dios y Salvador. Y en la mano de Madián prevaleció, contra Israel. Las rencillas, las contiendas, los pleitos prevalecían, y prevalecen cuando los hijos de Dios no se arrepienten y no buscan a Dios. Bendecido sea el Señor. Y nos dice este capítulo que como los hijos de Israel habían sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los orientales, y toda esa turba venían contra Israel, destruían los sembrados, cosechaban las cosechas, y los hijos de Israel quedaban hambrientos. Y cuando los hijos de Dios no nos comportamos como hijos de Dios, el hambre espiritual abunda, la sed del Espíritu. Y como David dijo, mi alma tiene sed de Dios. Y mientras unos pleitean y líderes pleitean y se envuelven en rencillas y en contiendas, hay un pueblo de Dios que hambrea, que tiene hambre de palabra, que tiene sed de justicia, que tiene sed del agua del Espíritu Santo. Amados, entonces nos dice también que los amalecitas, los madianitas y todos estos asentaban campo contra Israel, se llevaban los ganados, destruían todo, y era Israel en gran manera empobrecido por los madianitas, o sea, por las rencillas y por las contiendas, y se empobrece el espíritu ante estas situaciones. Y nos dice también que hubo un momento que los hijos de Israel clamaron a Jehová,
Notemos quiénes clamaron a Jehová: los hijos de Israel, el pueblo, no necesariamente los líderes, el pueblo. Y no importa la situación que surja, en el nivel que surja, en las circunstancias que surja, en las personas que envuelva, cuando el pueblo de Dios clama a Dios, Dios responde al clamor de su pueblo. Y aquí todos nosotros somos pueblo de Dios. ¿Cuántos nos consideramos pueblo de Dios? Aleluya. Y cuando los hijos de Israel hubieron clamado a Jehová a causa de los madianitas o a causa de las rencillas y las contiendas y el ambiente negativo, Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, yo os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Alabado sea Dios. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido a mi voz. Así que Dios siempre está presto para socorrer a su pueblo. Y para que Dios esté presto para socorrer a su pueblo tiene que estar presto para que Dios le socorra. Y dejar a un lado todo recurso humano, toda soberbia humana, toda petulancia humana, y humillarnos delante de la presencia de Dios. Porque cuando se humillare mi pueblo, yo iré y yo sanaré su tierra. Aleluya. Y yo os perdonaré. Nosotros no podemos perder de vista ni siquiera un segundo de que somos el pueblo de Dios y que tenemos que comportarnos como tales, como hijos de Dios, como hijos de luz, para andar siempre en la luz y que en nosotros no haya tinieblas. Gloria al Señor. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de un árbol de alcornoque que está en Ofra, el cual era de Joás, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Como que Dios siempre tiene a lo menos una persona. Cuando las generaciones antediluvianas se corrompieron, Dios tuvo un hombre que anduvo con Dios. Cuando todos los demás andaban con el diablo, Enoc andaba con Dios. Y Dios siempre ha tenido a alguien. Después de de Enoc, Dios encontró otro hombre, a Noé, y le dijo: a causa del pecado que ha sobrepasado a lo imaginable, yo voy a destruir la raza humana. Construye un arca para ti y tu familia, y yo voy a exterminar el resto de la raza humana. Dios encontró a Noé
y la raza humana fue salva, porque hubo un hombre temeroso de Dios. En la era patriarcal, cuando la corrupción seguía avanzando, Dios encontró un hombre temeroso de Dios, un hombre perfecto, un hombre que Dios mismo dio testimonio de él como varón perfecto, varón justo, varón temeroso de Dios y varón apartado del mal. Qué bueno cuando Dios mismo da testimonio de uno de sus hijos. Pero qué triste cuando de mentes carnales se reciben halagos y ponderaciones y homenajes y todas estas cosas que apelan a la vanidad humana. Pero qué maravilloso cuando Dios da testimonio de uno de sus hijos, porque el testimonio de Dios es verdadero. Gloria a su nombre. Damos gloria a su nombre. Aleluya. Y estando el ángel del Señor bajo el árbol, llegó Gedeón. El nombre Gedeón significa con mano herida, cortador. ¿Y cómo nos hace pensar esas manos heridas? Bendito el Señor. Y el ángel del Señor, que no era otro que el Verbo, el Logos, era una cristofanía, una aparición del eterno Verbo. Y le dijo a Gedeón: Jehová es contigo, varón esforzado. Gedeón se sorprendió que el ángel del Señor le dijera varón esforzado. ¿Qué hacía Gedeón? El resto del pueblo, nos dice la palabra, que estaba encuevado. Subieron a las montañas, se metieron en las cuevas por temor a los madianitas. Pero Gedeón estaba atendiendo obligaciones del hogar, no estaba escondido. ¿Y qué tantos hay cuando los madianitas, cuando las contiendas, cuando las rencillas, cuando la oposición, cuando las pruebas se esconden, se ocultan, se apartan, se descarrían, se hacen desertores de la presencia del Señor y de la casa de Dios? Y cuando todos estaban escondidos, el ángel de Jehová encontró uno trabajando, sacudiendo las espigas de trigo para sacar el trigo y llevárselo al hogar. Y mientras a los que les gusta la contienda, la rencilla, los pleitos, las discusiones, siempre con el propósito de levantar su propia imagen, todavía hay hombres y mujeres de Dios que trabajan, que luchan, que buscan el trigo, que buscan el alimento. Gloria al que vive para siempre.
Y Gedeón le dice al ángel: ay, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos han sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Aquí a Gedeón de momento le sucedió, como a tantos hoy que están frustrados porque han obrado mal, que están desorientados, que ven la situación espiritual tan desértica y tan árida, que entonces se ponen a recordar cómo era y cómo ellos eran 30 años atrás, 40 años atrás, 50 años atrás. Pero el hombre, la mujer que anda con Dios, no está remembrando las bendiciones gloriosas y las experiencias gloriosas de 50 años atrás, porque los hombres y las mujeres de Dios que caminan con Dios cada mañana experimentan una gloriosa bendición. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a tu nombre. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Y entonces el ángel le dijo a Gedeón: ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te estoy enviando yo, ve. Y con esta tu fortaleza, que no era la fortaleza física, ni mental, ni intelectual, ni académica de Gedeón, con esta tu fortaleza, con esa fortaleza que proviene de la mano y de la palabra del Señor. Y no te estoy enviando yo. ¿Sabe usted por qué los hermanos Ortiz y otros siervos de Dios hemos persistido hasta hoy? Hemos vencido hasta hoy, porque el mismo que envió a Gedeón nos llamó a nosotros. Y aunque las tinieblas nos han querido cegar y han querido negociar con nosotros el envío que Dios nos ha encomendado, nosotros hemos rechazado de plano a los madianitas, a las ofertas, a las ventajas personales, a las jerarquías, al encumbramiento humano, y nos hemos mantenido con esa fortaleza que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Gedeón le dijo: Señor mío, ¿y con qué tengo de salvar a Israel? ¿Qué tengo yo para salvar a Israel?
¿qué puedo yo para salvar a Israel? ¿Quién soy yo para salvar a Israel? Gedeón le hacía preguntas al Señor, y a mí me gusta hacerle preguntas al Señor. Él no se molesta, no le somos impertinentes. Él quiere ayudarnos, Él quiere orientarnos, Él quiere fortalecernos. Y añadió Gedeón y dijo, mi familia es pobre y yo soy el menor en la casa de mi padre. Como que le decía al ángel del Señor, a lo mejor te has equivocado. No soy la persona que buscas. Pero es precisamente a esa clase de personas que el Señor busca. Porque el petulante, el vanidoso, el orgulloso, el presuntuoso, el diabloso, al Señor no le interesa. Él brega con los humildes, porque Él entronado, Él coronado, con unas vestiduras reales, sentado a la diestra del Padre, Él sigue siendo humilde. Tan humilde que cuando yo le pido algo al Padre y le digo al Padre, en el nombre de Jesús, el Padre mira a Jesús y Jesús mira al Padre, y como que el Padre le pregunta, ¿qué tú dices? Y Jesús le dice, y se necesita ser humilde todavía para interceder a favor de nosotros. ¿Cuántos le amamos de todo nuestro corazón? Y entonces Gedeón le dijo, te ruego, no te me vayas de aquí, yo vuelvo, voy a buscar mi presente, voy a buscar mi sacrificio, no te vayas. Y qué bueno que nosotros siempre le digamos al Señor, no te vayas, Señor, quédate conmigo, Señor, aleluya. Y entonces el ángel le dijo, fíjese usted, mi hermano, el ángel de Jehová le dijo, yo esperaré hasta que tú vuelvas. Gloria al Señor. Y allí se quedó el ángel debajo del alcornoque, mientras Gedeón fue a buscar un sacrificio para adorar al Señor. Y Gedeón aderezó un cabrito, panes sin levadura, un efa de harina, puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, sacándolo, lo presentó delante del ángel, y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña, vierte el caldo, y Gedeón lo hizo así. Y aquí en el caso de Gedeón se dice unas 3 veces, y Gedeón lo hizo así. Y nosotros tenemos que hacer las cosas como el Señor nos dice que la hagamos. No es de acuerdo a nuestra opinión, ni a nuestro capricho, ni a nuestro análisis mental, ni a nuestra razón. Tenemos que hacer las cosas como el Señor nos ordena hacer las cosas. No tenemos el derecho de hacerlo distinto. Y quien lo hace distinto, lo hace para su propia ruina. Y entonces, cuando Gedeón lo hizo como le fue dicho, extendiendo el ángel de Jehová el bordón que tenía en su mano, tocó con la punta en la carne y en los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció.
recibió el sacrificio y descendió fuego de Dios. Y usted estudia las Escrituras y usted encuentra que siempre que hubo un sacrificio que Dios aceptó, dio la evidencia de su aceptación con fuego del cielo. Y cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, un cristiano vive a la altura de la palabra de Dios, no a la bajura de las interpretaciones de gente impía, de gente mundana, de gente descarriada, de teólogos locos. Cuando hacemos las cosas como Dios nos ordena y ofrecemos nuestro sacrificio, Dios responde con fuego. Y por eso hay tanto pueblo sin el fuego del Espíritu Santo. Y ahora están metidos en el fuego de la carne, de las pasiones, de la fornicación, del adulterio, de la maldad, del vicio, de las modas. Como no hay fuego de Dios que descienda, porque Dios no puede aprobar esas cosas, ellos se buscan su propio fueguito artificial. Pero nosotros preferimos el fuego de Dios. Aleluya. Y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ¡ay, Señor Jehová! Que he visto el ángel de Jehová cara a cara. ¡Ay, yo he visto al Señor cara a cara! Ahora me muero. Voy a morir. Pero el Señor le dijo: paz a ti. No tengas temor, no morirás. Qué precioso es llevar nuestros cuidados, nuestras preocupaciones, nuestras propias interpretaciones, llevárselas al Señor. Aleluya, para recibir su consuelo y su fortaleza. Y entonces Gedeón edificó allí un altar a Jehová, al que llamó Jehová Shalom, o sea, Jehová es la paz. Y qué bueno es tener al Dios de paz. Y qué bueno es tener la paz de Dios. Bendito su nombre para siempre. Y esa misma noche, el Señor le dijo a Gedeón: toma un toro del hato de tu padre y otro toro más de 7 años, y anda y derriba el altar de Baal que tu propio padre tiene, y corta también el bosque que está junto a ese altar donde él hace sacrificio a los dioses paganos. Así que el ángel del Señor vio que el propio padre de Gedeón no andaba bien. Y Dios no excusa a nadie. Dios no excusa ni al hijo del pastor, ni a la esposa del pastor, ni al propio pastor. Cada uno de nosotros tenemos que dar razón a Dios por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Derriba el altar de tu padre, porque él allí ofrece sacrificio al dios Baal. Derriba ese altar. Derribemos todo altar que nos robe el tiempo para sacrificar al Señor. Alabanza, adoración, servicio. Derriba el altar. Gloria a Dios. Y entonces Gedeón no derribó el altar de día, pero lo derribó de noche. Calladito la boca. Y tampoco nosotros tenemos que hacer alarde
de lo que hacemos, si no somos nosotros los que lo hacemos, es el Señor en nosotros. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Entonces, amaneció el altar arruinado, el bosque cortado. Gedeón no dejó ni un arbolito, los tumbó todos. Y el altar lo hizo arena, lo molió. Y la gente despertó en la mañana. Y los que iban, los propios israelitas, que iban en la mañanita a ofrecer sacrificios a Baal, encontraron todo derribado. Y la pregunta fue, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién derribó el altar de Baal? Entonces, alguien dijo, hasta que investigaron, entonces empezaron a decir, Gedeón, el hijo de Joás, lo hizo. Gedeón fue, Gedeón fue, Gedeón fue, Gedeón fue. Y todos los acusaban como que había que matar a Gedeón. Gedeón fue. Y cuando un hombre de Dios, Dios se glorifica a través de esa vida, los enemigos, los de los altares de Baal, fulano fue, ese es un fanático, ese es un anticuado, ese mismo es, ese viejo ya se debe retirar. ¡Gloria a Dios! Y ese hombre no lo habían enterrado el mes pasado. Pero aquí estamos como olivo verde en la casa de Jehová. ¡Aleluya! Y todos culpaban a Gedeón, pero Gedeón tampoco lo hizo por su cuenta. Gedeón destruyó el altar de Baal porque el ángel de Jehová le dijo, anda y destrúyelo. Y aquí hay que hacer lo que Dios manda. Que haya tantos incircuncisos de corazón que quieren dictarle pautas a Dios y a su palabra. Dios seguirá siendo Dios y su palabra seguirá siendo su palabra. Y a ellos se los lleva el diablo. Entonces la turba llegó a casa del padre de Gedeón y le dijeron a Joás, el padre de Gedeón, saca fuera a tu hijo para que muera, por cuanto ha derribado el altar de Baal y ha cortado el bosque que junto a él estaba. Sácalo para afuera, que lo vamos a matar. Y los madianitas y los israelitas descarriados y contumaces siempre andan buscando o hablando, inclusive por la radio y por la televisión, que vino hizo un estudio comparativo de ediciones y revisiones de la Biblia. La que es buena, 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 dicen esos incircuncisos de corazón, que la edición que es buena, 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 es Dios habla al hombre, con el financiamiento y la aprobación, con el sello del Vaticano, auspiciada por el Vaticano, y publicada por sociedades bíblicas descarriadas, enemigos de la cruz de Cristo y enemigos de la palabra de Dios. Y tíranos a ese para acá que vamos a acabar con él. Satanás, el Señor lo reprenda, ha intentado muchas veces de matarme,
Pero el león rugiente no ha podido, porque tendría que pasar sobre el cadáver del que me llamó y del que me envió. Y ya mi Dios y mi Señor murió una vez por mis pecados, ya no vuelve a morir. ¿Cuántos le alabamos? ¿Cuántos le amamos? ¿Cuántos queremos ser fiel? ¡Gloria a Dios! Y el padre de Gedeón le dijo a esos incircuncisos de corazón: ¿pero por qué ustedes están defendiendo a Baal? Él no es Dios. Pues déjelo que se defienda a él. Que salga él por su propia causa. Y no les entregó a Gedeón. Si Baal es Dios, que contienda él por sí mismo con el que derribó el altar. Y entonces el papá de Gedeón también le llamó Jerobaal, o sea, el que tumbó el altar de Baal. Que Dios levante muchos Jerobaal, que Dios levante muchos Gedeones, que Dios levante muchas Gedeonas, tumbando altares. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y Satanás odia tanto a los siervos de Dios que siempre está maquinando. Pero todas sus maquinaciones quedan frustradas. Y cuando él no ha podido cegar una vida físicamente, como él ha intentado con este siervo de Dios, poniéndole bombas de alto poder explosivo debajo de la plataforma donde he estado predicando en un país latinoamericano, el Espíritu Santo ha tomado el teniente de la policía, que rondeaba con 2 policías la multitud, lo trajo así por aquí, y lo detuvo detrás de la plataforma, y movía su cabeza, observando la multitud, y en un momento el Señor le guió a mirar hacia debajo de la plataforma, que tenía casi 4 pies, más de 1 metro de altura, y se quedó mirando, y vio un pequeño espiral de humo que subía. Como policía le estuvo curioso, se adelantó, se bajó, se metió debajo de la plataforma, vio lo que había, apagó la mecha que ya iba a llegar al detonador, recogió el artefacto, se lo llevó a la policía, a la jefatura, un perito lo desmontó y él regresó a la campaña, que ya terminaba el culto, y cuando se terminó el culto me dijo: reverendo, por la fracción de 1 segundo y usted hubiera volado en pedacitos por el aire, porque había un artefacto de alto poder explosivo que lo mataría a usted, a los que estaban en la plataforma y a los que estaban en derredor de la plataforma. Y el diablo quedó frustrado. Y yo prefiero andar en esos peligros, pero con la compañía del Cristo que me salvó, del Cristo que me llamó, que siempre me defiende, porque yo habito a la sombra de sus alas, y ni peste destruidora ni enfermedad tendrá éxito. Y caerán y caen a mi mano izquierda 1000 y a mi derecha 10,000,
pero no me ha tocado ni una. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¡Aleluya! Bendecido sea su nombre. Y luego el capítulo sigue tan precioso como también el capítulo 7. El Señor le concedió a Gedeón una seguridad. Él pidió señales, el vellón de lana y otras señales que el Señor le concedió. Pero Gedeón libertó al pueblo de Israel de mano de los madianitas, de los rencillosos, de los conflictivos, de los guerrilleros. Y Gedeón libertó a Israel de los amalecitas, enemigos conjurados de Israel. Y Gedeón libertó a Israel de todas las tribus nómadas del este. Y Gedeón mantuvo la paz, la seguridad, el trabajo, la economía, la agricultura de Israel por 40 años. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y ante el éxito de Gedeón, siempre hay los que se equivocan, y muchos pensaban que era Gedeón, pero no era Gedeón, era el Dios de Gedeón. Y en esta obra no es el hermano fulano, en esta obra es el Dios de Gedeón. ¿Cuántos alabamos a Dios por ello? Y un día los equivocados vinieron donde Gedeón y le dijeron: esto va bueno, vamos ya para 40 años de prosperidad y de paz y de bendición de Dios. Tenemos una corona, te la queremos poner para que tú seas nuestro rey. Y cuando tú faltes, tu hijo, si tu hijo reina 40 años más, entonces tu nieto. Y eso no se iba a acabar porque Gedeón tenía 71 hijos. Pero Gedeón los detuvo. No, 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 yo no reinaré. Mi hijo no reinará. Mi nieto tampoco reinará. Porque Jehová es el que señorea aquí entre nosotros. Y las organizaciones religiosas hacen cada clase de politiquería barata en favor de un candidato. Y yo sé de uno que le decía al otro: vota por mí que vas a salir bien. El primer político fue el diablo, Lucifer, en el cielo, que se corrompió. Fue hallada maldad en él y en contratar, y empezó a reclutar el gabinete de él. Y él dijo: yo subiré, yo me sentaré, yo ascenderé, yo seré. Y Dios le contestó: yo te lancé, yo te arrojé, yo te arrastré. Y lo botó del cielo y lo arrastró por tierra. Y el diablo es un arrastrado.
Sea Dios glorificado. Y cuando lo botó del cielo, lea la palabra, Dios lo lanzó con todo y el arpa y el salterio y los instrumentos de música que él tocaba y dirigía en el cielo. Dios lo botó para que se fuera con su música para otra parte, para el infierno. Pero hoy la música del diablo está en las congregaciones impías, es patrocinada en los púlpitos, es anunciada por las llamadas radioemisoras cristianas, entre comillas. Nosotros, para la gloria de Dios, queremos ser de la estirpe de los verdaderos hijos de Dios, porque a nosotros se nos dice: vosotros sois linaje, gente, pueblo, para que anunciéis las virtudes, no para anunciar lelolay, merengue, rock. Al diablo con la música del diablo, a Dios con la música de Dios. Estemos de pie, levantemos nuestras manos, adoremos a Dios. Aleluya.